el juicio político a la señora fiscal. Se está evacuando en este momento el juicio político en contra del ex ministro de Energía y el ex ministro del Interior. Si no recuerdo mal, el de la fiscal viene inmediatamente después. Y nosotros vamos a seguir con eso y eventualmente quienes integran la comisión, hay otros asambleístas que también tienen información respecto del incumplimiento de funciones en varios aspectos de la fiscal, y ellos pues aportarán los documentos, los testimonios, comparecencias y todo lo que tenga que ver, y por supuesto se respetará el legítimo derecho a la defensa que tiene cualquiera, y en este caso la fiscal. ¿Con qué me choca a mí? El grupo Construye, no sé pues si tienen algún trato especial con la fiscal o qué, o a lo mejor va a ser candidata a la presidencia por ellos, aunque ella dice que no va a hacer nada, porque ya pidieron una vez reconocerla y todo. ¿Reconocerla por qué? Porque está haciendo su trabajo. Reconózcanme a mí también, por favor, porque miren, lunes, soy de las pocas asambleístas que estoy aquí de lunes a viernes. Estamos haciendo nuestro trabajo. O sea, si luego de finalizar nuestro trabajo resulta que lo hemos hecho espectacularmente bien, entonces ahí sí cabe un reconocimiento. Pero yo les dije la otra vez, en un debate, que ustedes ya mismo quieren erigirle un monumento aquí en la mitad del hemiciclo. ¿Por qué? Por hacer su trabajo. No pasó en esa ocasión, insistieron nuevamente, volvió a quedarse, no tuvieron los votos, y ¿qué hacen? Enseguida salen a dar rueda de prensa a decir que poco menos que nosotros somos los que queremos evitar el famoso discurso de la impunidad o no. Señores, estamos trabajando, hemos sido parte de la aprobación de leyes, hemos propuesto leyes y reformas a leyes justamente para luchar contra la impunidad, pero hay elementales cosas que hay que respetar. Se supone que vivimos en un Estado de Derecho, se supone que debe haber el debido proceso, la presunción de inocencia, que no se manoseen la prisión preventiva, las acciones de protección, la cooperación eficaz. O sea, existen en todos lados, por si acaso, en todos los países del mundo, pero aquí es un manoseo. La cooperación eficaz es poco menos que una forma de chantaje o extorsión. A ver, te bajo la condena, pero salpica con un montón de gente. Entonces, contra ese tipo de prácticas estamos. Ahora, el cambio del orden del día se introdujeron dos. Uno en una sesión que fue nuevamente el reconocer el trabajo de la fiscal, que no tuvo los votos, y luego el tema de la independencia de funciones y pedir información. Ya están algunos casos fuera de la investigación previa, que es lo que limita el acceso a la información por sus propias características, para que no haya una interferencia con el proceso de investigación. Pero siguen durmiendo el sueño de los justos. INA Papers. Denuncias en 5 países diferentes, no solo aquí en el Ecuador. Pandora, ¿cómo se llama? El León de Troya, o sea, hay algunos, los hospitales, los carnets, bueno, hay un montón de casos que duermen el sueño de los justos y que no son ni remotamente tan complicados como los que está llevando ahora Metástasis y Purga. Por si acaso, Purga, una vez que la fiscal lo hizo público, si fue coincidencia o no, si fue consecuencia o no de la sanción y el resultado del juicio político contra Murillo y Morillo, no lo sé, pero coincidió en cuanto a temporalidad. Como ya es público que está haciendo en este momento la Comisión de Fiscalización, está haciendo un seguimiento. ¿Por qué? Porque lastimosamente están involucrados 2 ex asambleístas, y por lo menos uno de ellos, según lo que se informa, en ejercicio de sus funciones como asambleísta, usó esa condición para hacer algunas cosas que estaban reñidas con la ley. Entonces, queremos que no nos involucren a todos los asambleístas, no nos metan en el mismo saco, y esta investigación que busca identificar si hay más casos de asambleístas o exasambleístas, porque entiendo que se va a abrir hasta el 21, que han estado haciendo mal uso de su condición de asambleístas. En el caso de la judicatura del juicio político, salió a relucir el caso por lo menos de un asambleísta actual y asambleísta del 21, cuyo hijo, coincidencialmente, había sido designado director del Consejo de la Judicatura de la provincia de origen de él. Entonces, casos como esos, en el anterior del Consejo de la Judicatura, de repente hubo votos en contra y por eso no pasó, y empezamos a ver la lista y resulta que el pariente de tal asambleísta estaba en tal lugar, la asesora o el asesor de este otro asambleísta estaba ocupando otro cargo en sector público. Entonces, eso es lo que se está investigando. Yo creo que como asamblea no podemos vernos salpicados como institución por lo que pueda haber hecho o no, y está por comprobarse, recuerden el principio de inocencia y el debido proceso, pero no puede afectar la imagen de la asamblea la acción de 1 o 2 asambleístas. Y en el caso, por ejemplo, del legislador Ronnie Aliaga, ¿habrá algún análisis en la Revolución Ciudadana legisladora o hubo ya un análisis? ¿Cuál es la postura que tienen al respecto? Miren, yo personalmente creo que cada quien debe responder por lo que hace o por lo que dice. O sea, usted puede ser mi amigo del alma, mi compadre, pero usted tiene que responder por si ha hecho algo ilegal. Yo no tengo por qué responder en su nombre. Por un lado, tampoco creo que tenga por qué nuevamente trasladarse al movimiento, o peor aún, a la asamblea, por el hecho de que él es militante, no sé si sigue siendo, pero es militante
o fue asambleísta por nosotros. Y es lo mismo, por si acaso, que he dicho respecto de Pablo Muentes. Pablo Muentes se supone que hizo de lo que se lo está acusando siendo asambleísta. ¿Y qué ha dicho el Partido Social Cristiano? ¿No? Pues él tiene que responder por lo que hizo o lo que no hizo. Entonces, si a mí me preguntan si afecta o no al Partido Social Cristiano, les diría, ¿por qué tendría que afectar si no es el partido como tal que lo ha hecho? Ni lo que ha hecho o dejado de hacer ha sido a nombre o en nombre o por disposición de su partido. ¿Por qué tendría que haber una afectación? Sí, es militante, Ronnie Aliaga es militante, pero ¿por qué tendría que afectar al movimiento o peor, a la asamblea en su calidad de exasambleísta lo que haya hecho o dejado de hacer, salvo que en esta investigación que se está haciendo en Fiscalía se señale algún otro tipo de relación? Entonces, esa es la postura. O sea, yo no soy de acusar ni de relevar de culpa a nadie, porque yo no soy esa persona. Esa militancia entonces de momento no tiene que ser analizada, o sea, el tema de la militancia del personaje. ¿Por qué tendría que ser analizada la militancia? O sea, yo soy militante. ¿Por qué tendrían que analizarme a mí por algo de lo que se le está acusando a Ronnie, y él tendrá que usar el legítimo derecho a la defensa, y la fiscal, que es la que acusa, demostrar, porque aquí es al revés, pero el proceso es que si yo estoy acusando a alguien, soy yo quien tengo que demostrar la culpabilidad? Así es que no nos adelantemos, veamos cómo se desarrolla, pero definitivamente yo no estoy de acuerdo en que por mucho que sea militante, por mucho que haya sido asambleísta, lo que haya hecho o no, que está por comprobarse, tenga por qué salpicarnos al movimiento como tal, o al bloque de la Revolución Ciudadana, o peor aún, a la Asamblea Nacional. ¿Cuál queda claro mañana la postura que ustedes tendrán dentro de la votación para este respaldo a la Fiscalía, no? A ver, nosotros estamos de acuerdo y somos los primeros en exigir, ni siquiera pedir, exigir la independencia de funciones. O sea, yo creo que, por ejemplo, en este momento hay un acuerdo para generar condiciones de gobernabilidad entre 3 bloques de la Asamblea. Pero nosotros no le estamos diciendo como Asamblea al presidente de la República, que representa al Ejecutivo, qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer. ¿Me explico? O sea, por eso hablo, no injerencia, sí coordinación o articulación, porque el presidente necesita un marco legal para implementar sus políticas públicas, las acciones que tiene que tomar, y ¿quién provee las leyes? Nosotros. Entonces no podemos estar desvinculados, desarticulados. Entonces eso es otra cosa. Igualmente, cuando se determina un juicio político, por ejemplo, si se considera que hay indicios que podrían terminar en el inicio de un proceso judicial, nosotros hacemos el ámbito político, pero luego se entrega toda esa documentación a la función judicial, ergo Fiscalía, que son quienes tienen la competencia para analizar esa documentación y tomar decisiones. ¿Nos peleamos? No nos peleamos. O sea, aquí hay un respeto para la función. Ojo, no confundir las instituciones con las personas que están en las instituciones. También son dos cosas diferentes. No he hablado con el bloque. En principio estaríamos de acuerdo. Porque, como les digo, ¿cómo ponerse si somos partidarios de la independencia de funciones? Ese es el cambio de orden del día de los socialcristianos. Y pedir información, por supuesto, en calidad de asambleístas podemos pedir información, es parte de nuestra tarea de fiscalizar. Así es que, si yo tuviera que dar en este momento una respuesta, diría, apoyaríamos esa resolución, ese cambio del orden del día, pero igual, normalmente los lunes tenemos reunión de bancada y ahí se analizará más a fondo y eventualmente se tomará la decisión como bloque. Nuevamente, si me preguntan a mí de manera independiente, yo diría, estaríamos a favor de la resolución. Nosotros habíamos señalado en días anteriores que todo lo que implique el respaldo a la señora fiscal por el accionar que está cumpliendo y obviamente de acuerdo a las funciones que nacen de la misma norma constitucional, estaremos ahí para respaldar. Lo que sí hay que precautelar es garantizar una total independencia y en eso también hemos coincidido. El sistema de administración de justicia necesita una total independencia, que los jueces actúen en el marco del derecho, que aquellos jueces que lamentablemente hemos visto como en los últimos días en casos que está investigando desde la Fiscalía, resulta que jueces están involucrados en estos actos de delincuencia, entre otros. Por eso planteamos que debe haber una depuración de todo el sistema de administración de justicia. Hay jueces buenos, ellos tendrán que seguir trabajando ahí, pero los malos, los corruptos, esos merecen estar donde corresponde, en la cárcel, y asimismo en el resto de instancias. En ese sentido, nosotros respaldaremos el accionar de la señora fiscal, que esos casos siga investigando, así como los otros casos que existen también de la época del señor Lazo, de la época del señor Moreno. Hay casos también que sí nos interesa que caminen, por ejemplo, aquellos casos de compañeros y compañeras que fueron totalmente ultrajados, que se quedaron sin sus ojos, que murieron en manos y por la agresión de la fuerza pública en la época de la señora Romo. De manera que esos casos también tienen que caminar. De manera que felicitamos, de hecho, el
accionar de la señora fiscal. ¿Pero alcanza en lo político solo con la investigación que desarrolla acá la Comisión de Fiscalización? ¿O hay que concretar el pedido que algunos legisladores dicen, que se conforme una comisión más bien que incorpore a legisladores de bancadas legislativas, de partidos, movimientos políticos, y avanzar con eso que usted dice, legisladora? No solo el tema de los nexos que podrían tener políticos con el narcotráfico, sino también de los jueces y de demás dependencias judiciales. Habría que analizar si es conveniente crear esa comisión aquí. Yo considero que hay organismos pertinentes que deben llevar adelante los procesos de investigación. En este caso, la Fiscalía. Tiene que empezar a actuar la Contraloría. Tiene que empezar a actuar WAFE. O sea, hay instancias de control que lamentablemente actúan cuando les conviene y cuando no les conviene no actúan. De manera que... ¿La Comisión de Fiscalización? Bueno, ahí están llevando algunos casos y hemos visto con buenos ojos algunos casos y hay otros que no es procedente y en su momento nosotros tomaremos obviamente la decisión. Este es un termómetro para el juicio político. Ahorita están en el juicio político a Santos en fiscalización, tocar Zapata, y de ahí está en fila al juicio político a la fiscal. ¿Será un termómetro de la votación de mañana de lo que pueda pasar con ese juicio político? Puede que sí, puede ser el termómetro, pero yo considero, bueno, ha habido muchas coincidencias con algunas otras bancadas que estamos de acuerdo con las acciones que se está llevando adelante desde la señora fiscal y todo el sistema de la Fiscalía, y vamos a seguir en ese sentido respaldando tanto las acciones de ella y del resto de organismos. Deben empezar a actuar la misma Contraloría. Aquí el Contralor se posesionó y ¿qué es lo que dijo? Que va a trabajar para transparentar y obviamente para también luchar contra la corrupción. Ahí queremos ver qué está haciendo el Contralor, si está también tocando los temas sensibles o también siguen guardándose esos casos, porque sí nos preocupa que hay casos que están durmiendo y otros que lamentablemente sí ponen los ojos sobre sus casos. Bueno, nosotros sin duda alguna daremos el apoyo a la señora Fiscal General del Estado, más allá de que efectivamente se pretenda poner un caso, 2 casos, 5 casos, 10 casos, todos los casos. Lo que tenemos que tener claro es las razones por las cuales ahora sí pretenden incluir algo que ya veníamos nosotros precisamente insistiendo en 3 ocasiones. Y la razón que nosotros hemos encontrado es que se pretende diluir la atención de la opinión pública en relación a los casos Purga y Metástasis, que son los casos que en este momento están siendo investigados a profundidad y que han causado esta sorpresa por parte de la opinión pública por la gravedad y por la profundidad que tienen los casos. Varias cosas. Aquí definitivamente vemos esa intención de diluir la atención en estos 2 casos específicos, que son los de la gravedad y que precisamente vienen a vincular directamente 2 personajes políticos, ex legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana y también de la bancada del Partido Social Cristiano. Es decir, el presidente de la Asamblea que responde a los intereses de la bancada social cristiana, impone un orden del día en donde ahora ya no es los casos Purga y Metástasis solamente, sino son todos los casos que la señora Fiscal General del Estado los tramita. Algo que a nosotros no nos causa ninguna preocupación ni ninguna sospecha de ningún tipo. Más bien dicho, reafirma nuestra posición de siempre haberla apoyado y de siempre estar junto a la lucha contra la corrupción. Pero sí nos sorprende que sea en este preciso momento que se pretenda hacer o promover esta resolución internamente en la Asamblea, porque precisamente se pretende diluir la atención de la opinión pública en relación a estos 2 casos que son el foco de atención de la opinión pública. Ahora, es claro que la Asamblea tiene la facultad de solicitar información, pero en este momento el trabajo de la Fiscalía está como que justamente en determinar qué pasó en esos casos. ¿Es prudente que la resolución incluya que se le solicite esa información a la fiscal en este momento? Vea, la señora Fiscal General del Estado actúa de una manera absolutamente profesional. Las facultades de los asambleístas y de la Asamblea Nacional tampoco pueden ser mermadas ni tampoco entorpecidas. Eso es el ejercicio natural de un asambleísta o de varios asambleístas que pretenden hacerlo, o de la Asamblea Nacional, efectivamente. Pero lo que hay que tener claro es que sin duda alguna, la lucha contra la corrupción no es solamente un tema de la Fiscalía General del Estado, sino de la Asamblea Nacional del Estado. ¿Qué han hecho estas bancadas para hacer una depuración interna, por ejemplo? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Qué han hecho estas bancadas para que estos casos efectivamente tengan el destino que busca la ciudadanía, que es la lucha contra la corrupción? ¿Qué han hecho internamente, más allá de lo que dicen hacia afuera, ¿no? A nosotros nos sorprende que sea en este momento, en estas condiciones, y luego de haber intentado nosotros por 3 ocasiones, que se emita una resolución en similares condiciones. Y no hay ningún problema con que se investiguen todos los casos, para nosotros es incluso mejor, pero no hay que perder el foco de atención que es en este momento los casos Metástasis y Purga, que son graves. ¿Qué deberían hacer para depurar? Porque usted utiliza esa palabra, para depurar. Precisamente hacer un trabajo interno, pues aplicar los métodos y las formas que en sus propios estatutos existen para poder identificar casos que puedan estar vinculados al narcotráfico, que puedan estar vinculados al crimen organizado, o personajes que pueden estar alrededor de sus equipos de trabajo que estén vinculados en este tipo de actuaciones. Es decir, ¿no? A lo que usted se refiere es, no pasó nada en esas organizaciones políticas ni con Muentes ni con Aliaga. No,
más allá, me refiero que sí, efectivamente Muentes y Aliaga representan, digamos, la infiltración del crimen organizado en la política, sin duda. Pero de aquí para adelante necesitamos que, antes que ponerle a la señora Fiscal General del Estado a responder preguntas o a darles respuesta a las solicitudes de información, ¿qué han hecho las bancadas para depurarse? Eso sería algo importante a conocer para que podamos tener claro cuál es el camino. Luego de que ya se han señalado nombres en una investigación como esta, ¿no? Depuración interna. La depuración interna, creo que la presidencia de la Asamblea Nacional también debería tener un discurso proactivo y no acusatorio. Es decir, hay algunos elementos que nosotros vemos que es necesario procesar para que efectivamente las bancadas, por un lado, tengan esa depuración necesaria y por otro lado la imagen de la Asamblea Nacional no se vea golpeada con estos casos, porque a la larga quienes también estamos siendo golpeados somos todos los asambleístas, más allá de que efectivamente la responsabilidad de estas actuaciones son de dos bancadas específicamente, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Finalmente va ligado con eso, legislador. ¿Confían ustedes en lo que está haciendo la Comisión de Fiscalización en el caso Purga o es necesario más bien conformar una comisión que incluya a otros legisladores? Vea, nosotros vemos que en el caso de la Comisión de Fiscalización la intención estuvo clara desde el principio de este periodo legislativo, que era mantener al Movimiento Construye alejado de la Comisión de Fiscalización sin presencia, precisamente porque buscaban procesar el juicio político de la señora Fiscal General del Estado con la mayoría correísta conformada. Es decir, ni siquiera presentaron una solicitud, una intención legislativa de ningún tipo que no sea el juicio político a la fiscal. Cuando iniciaron el periodo legislativo, antes de presentar una ley, antes de presentar una reforma, fue el juicio político a la señora Fiscal General del Estado. Está clara la intención, está clara la estrategia y creo que no deberemos nosotros jugar a ese papel de darle espacio a esa agenda de impunidad que todavía funciona en la Comisión de Fiscalización, así como en el Pleno de la Asamblea Nacional. El juicio político, ¿no? Están acercándose a la Comisión de Fiscalización. Sin duda, es un elemento fundamental. Creemos que hay una coordinación de alguna manera para que el juicio político se mantenga, esté vigente y tenga viabilidad. Desde la primera calificación en el CAL, desde el procedimiento que se dio internamente en los estamentos de la Asamblea Nacional, ahora en la Comisión de Fiscalización apenas se inicien ya la sustanciación y eventualmente será en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando ya se midan los votos efectivamente allí. Más allá de la resolución que pueden o no, que efectivamente se va a aprobar el día de mañana, necesitamos tener claro cuál es la posición de las bancadas, antes de generar una narrativa diferente que pretende distraer el análisis y la investigación de la fiscal, de que necesitamos tener certeza como asambleístas, como representantes de la ciudadanía, y la ciudadanía propiamente dicha es qué posición tienen respecto del juicio político de la señora fiscal. Ya es la tercera vez, la cuarta en este caso, que está como orden del día. Nosotros siempre hemos tenido la posición del respaldo ante el accionar de la Fiscal General del Estado, siempre hemos votado a favor. Lamentablemente las veces que han puesto como cambio de orden del día no han llegado los asambleístas a tiempo, pero nosotros como bancada DN siempre hemos respaldado la posición de la fiscal, su actuar y todo lo que está haciendo en beneficio del país para sacar la corrupción que lamentablemente está incrustada en el sistema de justicia y en el sistema político. Ahora ya no va como moción de cambio del orden del día, consta en el orden del día. Entonces, un pronunciamiento político de la Asamblea, ¿en qué medida ayudará a investigar estos casos, fortalecerá esa serie de investigaciones judiciales que está llevando la Fiscalía? Bueno, en efecto, está puesto, bien lo ha dicho usted, como parte de orden del día, pero lo que vamos a hacer como Asamblea es brindarle nuestro respaldo, ¿no? Nosotros lo hemos dicho ampliamente, nosotros respaldamos todo lo que tenga que ver con el cambio en el sistema de justicia que estamos teniendo y que lo estamos viendo, y más aún es importante que haya este respaldo porque estamos viendo que hay exasambleístas que estuvieron involucrados. Entonces es por eso que es importante que este respaldo se dé desde la Asamblea Nacional. Mañana también se analizará la prórroga presupuestaria. Debería aprobarse el día de mañana, de lo contrario entrará por el Ministerio de la Ley. Sí, esperamos que se apruebe. Sabemos que ya está en el Pleno, esperamos tener los votos y que se apruebe y a su vez poder ejecutarla también. De lo contrario, pues entrará por el Ministerio de la Ley si no hay acá el apoyo de la resolución, ¿no? Claro, sí, entendemos que si no hay el pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional, ingresaría por el Ministerio de la Ley. Y estas son las reacciones que se están dando.